cuenca del Valle de México, también un poco en el Palacio de los Condes de la Buenavista, justamente, que ahora es el Museo de San Carlos, que antes fue también la tabacalera mexicana, y bueno, pues obviamente San Fernando por la iglesia y el convento de Propaganda Fide franciscano, que es uno también de los principales baluartes históricos que tenemos orgullosamente aquí en la colonia de Guerrero. Así que bueno, pues el arquitecto Rivas Mercado, justamente ahí lo pueden ver al lado de sus hijos, don Antonio, él era nayarita, justamente él nació en Tepic, Nayarit, en 1853. Él estudió primeramente desde muy pequeño en Inglaterra y más adelante en París. Él se va a graduar de arquitecto en la Universidad de la Sorbona de París, justamente, y también de ingeniero civil en la Nacional de Bellas Artes de París. Así que la mayoría de su instrucción va a ser en Europa, pero justamente él quiso regresarse a México. Y llega a la ciudad y bueno, pues ve que la colonia Bellavista y San Fernando tiene un gran potencial. ¿Por qué? Porque está cerca de la Ciudad de México. Acuérdense que en ese tiempo, a pesar de que estamos a 3 cuadras de la Alameda, todavía éramos las afueras de la ciudad, ¿no? En ese momento, y aquí estábamos llenos de huertas principalmente, ¿no? Sobre todo florales. Por eso tenemos nuestras calles Violeta, Gardenia, Magnolia, etcétera, ¿no? Hay que comentar que, bueno, pues posteriormente el general Porfirio Díaz va a tener un proyecto que venía desde Antonio López de Santa Anna, de convertir el Panteón de San Fernando en Panteón de los Héroes Ilustres, precisamente. Así que lo primero que van a hacer es cambiarle el nombre a la calle, que originalmente se llamaba Alexander von Humboldt. Así se llamaba esta avenida, que de hecho queda nada más un pedacito, pasando Reforma, donde está el Hotel Fontal, hacia la Alameda, ahí queda el pedazo de la calle Alexander von Humboldt. Y le colocan el nombre de Calle de los Héroes, justamente. Así que el arquitecto tuvo que cambiar los membretes de su tarjeta de presentación. Primero era Calle de Héroes 171, Calle de Héroes 171 y luego Héroes número 45, justamente. ¿Para qué? Por la conexión directa hacia el futuro Panteón de los Héroes, que obviamente ese proyecto no se pudo concretar y quedó como actualmente está, el Panteón de San Fernando, que es un panteón histórico. Ahí obviamente pues están enterrados liberales, conservadores, Benito Juárez, estuvo Vicente Guerrero, precisamente, ahora ya su tumba está vacía, están sus restos en el Monumento a la Independencia, en la columna de Reforma, monumento que el arquitecto Rivas Mercado diseñó aquí en su casa, ahorita vamos a platicar de eso, y bueno, pues obviamente en ese momento la colonia, bueno, pues estaba siendo habitada por familias de gran importancia económica y sobre todo de gran importancia política. Les van a sonar algunos de los apellidos de los vecinos de ese tiempo. Por ejemplo, los Mier Pesado. Ellos tuvieron una casa en La Guerrero. Los Mier y Terán también. No podemos olvidar a José Ives Limantur, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, también tuvo una casa aquí en La Guerrero, pero también en la villa de Mixcoac. Justamente ahí se encontraba su casa de veraniego. La familia Requena. Ellos vivían atrás de la Plaza de la Santa Veracruz, justamente, y de hecho lo que es la casa Requena ahorita lamentablemente está en ruinas, pero afortunadamente la familia Requena logró salvar los muebles Arnugó que se encontraban allá. Y si ustedes van un día a la ciudad de Chihuahua, a la capital, está la Quinta Gameros, que pertenece a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dentro de esa casa porfiriana están los muebles de esa casa que estaba aquí en La Guerrero, precisamente de la casa Requena. También aquí vivió Roberto Boker, le sonará justamente la ferretería que estaba en el centro histórico, la Casa Boker. Él también vivió en esta colonia. Pero nuestro vecino, digamos, más rico y de más importancia política era el señor Joaquín Demetrio Casasus. Él vivió aquí enfrente, precisamente en toda la manzana que abarca la calle de los Héroes, la calle de Violeta y la calle de Mina. Su casa era una de las más grandes porque medía casi 6,000 metros cuadrados. Era enorme. Hay que comentar que el arquitecto que le hizo su casa, que estaba aquí enfrente, también colega de Rivas Mercado, era un arquitecto italiano que se llamaba Silvio Conti. Ustedes conocen obras de Silvio Conti. Han visitado, por ejemplo, el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, aquí en la calle de Tacuba número 8, frente al Palacio de Minería, que antes era la SCOP, ¿verdad? El Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Bueno, ese edificio lo hizo ese arquitecto, Silvio Conti. Si ustedes han caminado por Reforma y Bucareli, ahí está el edificio viejo del periódico Excelsior.
ese edificio también lo hizo ese arquitecto, Silvio Contri. Y otro, si van por la calle de Madero, en la esquina de Motolinía, ahí se encuentra el edificio del High Life, justamente, que también es de este arquitecto. Entonces, bueno, imagínense el palacete tipo italiano que teníamos aquí enfrente de este vecino Casasus, que aparte era el embajador de México en Estados Unidos en la época de don Porfirio, fue rector de la Universidad Nacional de México y también miembro de la Real Academia Mexicana de la Lengua. Él estaba casado con Catalina Altamirano de Casasus, es decir, la hija del gran maestro Ignacio Manuel Altamirano, que al morir le hereda su gran biblioteca, la cual estaba aquí enfrente, en la colonia Guerrero. Nada más que, ¿qué pasó? Viene la Revolución Mexicana. En 1911 empiezan a llegar las tropas de dos generales, Lucio Blanco y Felipe Ángeles, precisamente a esta colonia. Los vecinos aristócratas lo que hacen es huir. Lo que hicieron, fíjense, agarraron pertenencias de valor, lo poquito que se pudieron llevar, a su familia, e inocentemente le pusieron doble llave a la puerta de su casa, ¿verdad? Y se fueron a Europa o a Estados Unidos. Digo inocentemente porque es lo que hizo aquí nuestro vecino. Bueno, pues obviamente llegó Lucio Blanco, dio portazo a la mansión y la convirtió por 4 años en cuartel militar carrancista. Hay que comentar que de los pocos vecinos que se quedaron aquí fue Rivas Mercado y su familia, sobre todo porque él decía que no le debía nada a la revolución. Así que el arquitecto, para que no le confiscaran su casa, hizo un trato con el general Blanco, sobre todo porque a Lucio Blanco le interesaba el jardín delantero, que como ven ahorita lo estamos reconstruyendo de nuevo, sobre todo para volverle a poner los redondeles de piedra, que ahorita ya está hecho uno. Lucio quería que sus soldados aprendieran a marchar en redondo con el fusil en la mano, porque luego cuando llegaban las otras filas lo que sucedió es que les pegaban por la culata o la boquilla, entonces había que ensayar esos movimientos. Todos los días a las 6 de la mañana, a toque de corneta, se abría la reja de los Casasus, la de los Rivas Mercado, y entonces los soldados entraban a marchar a los redondeles del jardín de esta casa para poder hacer esas prácticas y regresaban otra vez al cuartel. Todo esto la familia lo vio desde los sótanos de esta casa, ya que el arquitecto ordenaba que las mujeres, sobre todo, se escondieran de los sótanos en los momentos de mayor peligro. Así que durante un lapso de 4 años, en algunos meses, pues las chicas, las mujeres de la casa, tuvieron que ser ocultas por órdenes del arquitecto en el sótano, para evitar sobre todo balas perdidas, fuego cruzado o raptos de mujeres, lo cual obviamente pues era muy común en la Revolución Mexicana. Es así como el arquitecto logra salvar su casa precisamente de los agravios revolucionarios, justamente incluyendo de la escena trágica, que obviamente fue lo que más denigró y destruyó nuestro centro histórico, precisamente por órdenes de Huerta, para poder quitarle el poder al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y quedarse él con la presidencia, precisamente. Bueno, hay que comentar que esta casa el arquitecto la construyó en tiempo récord. La comenzó en 1894 y la terminó en 1898, casi 4 años, ¿no? Hay que comentar que, bueno, pues ahí se puede ver que Rivas Mercado tenía dinero y sobre todo mano de obra. Así que, bueno, pues a partir de 1898, esta será la casa familiar del arquitecto. Aquí vivirá con su esposa, la cual era una oaxaqueña aristócrata, Matilde Cristina Castellanos Haff. El apellido Haff proviene del Líbano, justamente eran inmigrantes libaneses que llegaron a Oaxaca, y bueno, pues por esa razón las escaleras de esta fachada, las dos que pudieron ver, son de cantera verde traída de Oaxaca en honor a la esposa del arquitecto. Hay que comentar que esta casa era una rareza cuando la terminó don Antonio, porque tiene un estilo arquitectónico y sobre todo técnico constructivo que no era común en ese tiempo. Acuérdense que él trajo todo de Europa, precisamente todos estos adelantos, por eso lo criticaban. Primera crítica, la posición de la casa en el terreno. Ahorita pudieron ver que ninguna de las fachadas está alineada con la calle de los Héroes, sino que la casa está en ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Para poder aprovechar luz natural, ya que recordemos que aparte de estar aquí su casa, aquí estaba el despacho taller del arquitecto. Por esa razón siempre decimos que el arquitecto Rivas Mercado va a ser de los primeros en México en hacer home office, ¿verdad? Porque pues todo lo realizaba desde su propia casa. Así que bueno, pues aquí en su despacho fue donde realizó monumentos como el Teatro Juárez de Guanajuato, que es una de las máximas joyas de teatros que tenemos en la ciudad,
las remodelaciones del Palacio Nacional, del Castillo de Chapultepec, la construcción de la Columna de la Independencia, la construcción de la Casa del Museo de Cera en la calle de Londres número 6, aquí en la Ciudad de México, al igual que también la restauración de más de 17 haciendas pulqueras en los estados de Hidalgo, Estado de México y Estado de Guanajuato. Así que bueno, pues es una casa que en historia de arquitectura tiene una carga muy importante. Pero obviamente aquí también nació su hija más inquieta. Se llamaba María de la Luz Antonieta Valeria Rivas Mercado y Castellanos, que nació aquí el 28 de abril de 1900. Por lo tanto, bueno, pues estamos celebrando este año el 125 aniversario de su natalicio. Aquí, bueno, pues en la foto les voy a presentar a los hijos del arquitecto. Ella es Alicia, la mayor, nació en 1894 cuando se estaba construyendo la casa, así que ella no le tocó nacer aquí. Finalmente, el 28 de abril de 1900 va a nacer en esta casa Antonieta, justamente. Posteriormente, en 1904, nacerá el varón Mario Rivas Mercado y en 1907 Amelia Rivas Mercado, la menor. Ya se fijaron que en la foto no está la mamá, ¿verdad? La esposa del arquitecto. Esta fotografía es de 1922. El arquitecto se va a divorciar de su mujer en 1914. Fíjense que por ahí hay varios, podríamos decirles, chismes históricos del motivo del divorcio. Catherine Blair, la nuera de Antonieta Rivas Mercado, va a escribir un libro que ahora es un bestseller que se llama A la sombra del ángel, que es el que nos cuenta justamente la historia de esta casa, de la colonia, del México de ese tiempo y de los Rivas Mercado. En ese libro, Catherine señala que doña Matilde, la esposa del arquitecto, tenía un hermano que era medio parrandero y jugador. Y le gustaba pedirle dinero prestado al arquitecto, pero nunca le pagaba, ¿no? Versión 1. Otra rama de la familia dice justamente que el arquitecto y su esposa hacían muchas tertulias de escritores y de ópera aquí. En una de esas llegó un cantante de ópera francés y bueno, pues doña Matilde se enamoró y se fue detrás de él. Así que bueno, pues si juntamos las dos cosas, yo creo que la paciencia del arquitecto Rivas se fraguó y bueno, pues es así como se divorcia de ella en 1914. Hay que comentar que a partir de ese año ya no teníamos a la mamá, pero tampoco a la hermana mayor Alicia, porque ya la habían venido a pedir en mano. Un empresario muy rico que se llamaba José María Gargollo y Garay. Este señor Gargollo se va a llevar a Alicia a París y se va a casar con ella allá, en Francia. Finalmente ya no pudieron regresar porque estalla la Primera Guerra Mundial y van a regresar hasta los años 20. Durante todo ese tiempo, el señor Gargollo ordenó la construcción de una casa para Alicia, para él y para sus hijos, la cual existe todavía. Está aquí en la Colonia Juárez, en la calle de Lucerna, esquina Paseo de la Reforma, frente al Monumento a Cuauhtémoc. Nada más que ahora ustedes la ubican como la casa del University Club de México, precisamente porque fue la casa Gargollo Rivas Mercado, en donde vivió Alicia la mayor. Hay que comentar que, bueno, pues ya no había mamá ni hermana mayor. ¿Quién sería? Antonieta. Así que con 14 años Antonieta va a ser la administradora de la casa, va a ser la que va obviamente a velar por la educación de los hermanos menores, y cuando no estaba el arquitecto en el país, porque él viajaba mucho por las obras, Antonieta era la responsable de pagar la raya de albañiles, obviamente de estar al tanto de las cuestiones económicas del despacho y todo el tema administrativo. Obviamente los niños Rivas nunca fueron a una escuela común, la escuela estaba en esta casa, sobre todo porque el arquitecto mandaba traer a las mejores institutrices y maestros de la época. Por ejemplo, el maestro de pintura y de botánica de los niños Rivas Mercado fue nada más y nada menos que el pintor José María Velasco, imagínense nada más, el cual, bueno, pues era vecino de aquí de la Guerrero, él vivía en la Villa Guadalupe Hidalgo, le quedaba de paso venir siempre en la mañana a desayunar aquí con el arquitecto, y luego don Antonio sacaba de su cochera su Packard descapotable, justamente, para llevárselo a la Academia de San Carlos, atrás de Palacio Nacional, en donde, recordemos, el arquitecto fue el director. De hecho, cuando Rivas Mercado es nombrado director, le va a dar la beca a un alumno muy rebelde de la Academia de San Carlos, el cual va a tener el nombre más largo de la lista de los alumnos, yo creo, porque se llamaba Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera, Acosta, Barrientos y Rodríguez. O sea, Diego Rivera, ¿verdad? El gran muralista, el cual, bueno, pues va a ser beneficiado por el arquitecto con esta beca para que él pudiera aprender a pintar al fresco, sobre todo en Italia y en Francia,
y en los años 20 va a regresar justamente para aliarse con José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, y poder emprender la corriente muralista mexicana, precisamente, ¿no? Ya en ese momento Antonieta era una figura importante para la cultura nacional. Con varios amigos había fundado el primer teatro moderno de México, el Teatro de Ulises. También el grupo de escritores contemporáneos. Antonieta era la única pluma femenina que escribía en ese grupo. También era, digamos, la mecenas y protectora de muchos artistas. Ella le pagó becas a muchos pintores, entre ellos Diego Rivera también, Orozco, Manuel Rodríguez Lozano, a Carlos Chávez, lo apoyó con la creación de la Sinfónica Nacional. Fue, digamos, la chica rica de la Guerrero, a la cual tú venías a ver para que te apoyara precisamente con tu proyecto cultural. Pero no nada más era la chica rica de la colonia. Antonieta también se involucraba en el proyecto. Por ejemplo, en el de teatro ella fue actriz, fue traductora, fue escenógrafa, ¿no? También obviamente le patrocinó su campaña a la presidencia de la República José Vasconcelos, justamente para poder derrocar al maximato, es decir, al gobierno orquestado por Plutarco Elías Calles, pero lamentablemente hubo fraude, ¿no? Así que bueno, pues don Plutarco va a colocar en la silla presidencial a su compadre, a Pascual Ortiz Rubio, al cual en la prensa le apodaban el Nopalito, ¿verdad? Ya se imaginarán por qué, ¿no? Hay que comentar que bueno, pues esto provoca que el gobierno exilie a Antonieta Rivas Mercado y a José Vasconcelos de México. Obviamente para ese momento Antonieta ya tenía una serie de problemas. Les hablo del año 1929. Ya se había divorciado de su marido, un inglés que se llamaba Albert Blake, quien no la dejaba hacer teatro, no la dejaba escribir. De hecho, le quemó sus libros justamente cuando se la llevó a vivir a la hacienda San Pedro de las Colonias en Coahuila, y por esa razón Antonieta decidió divorciarse de él. Antonieta va a ser una de las primeras mujeres en México en efectuar un juicio de divorcio legal y ganarlo. Porque acuérdense que en los años 20 no se acostumbraba el divorcio, ¿verdad? Sobre todo por un tema social, por un tema obviamente también de equidad de género, entre otras cosas. Las mujeres no ganaban pleitos legales, pero Antonieta lo gana. Obviamente, en venganza, el marido le va a pelear la patria potestad de su menor hijo, de don Antonio Abril Rivas Mercado, que nació en esta casa en 1919. Pero Antonieta se llevó a su hijo al exilio por Estados Unidos, estuvieron en España. Antonieta conoció a Federico García Lorca, precisamente con quien hizo una gran amistad en cuestión de teatro, pero lamentablemente por dramas familiares, temas políticos y cuestiones económicas y una depresión acumulada, Antonieta Rivas Mercado morirá por propia mano a la edad de 31 años, dándose un tiro en el corazón en la Catedral de Notre Dame de París, justamente. Si Antonieta se hubiera esperado tantito, hubiera llegado Lázaro Cárdenas a la presidencia, exilia a Plutarco Elías Calles, se acaba el maximato y probablemente Antonieta hubiera resurgido como una brillantísima mujer precisamente de la cultura nacional, la cual, bueno, hasta la fecha obviamente se le sigue reconociendo toda su labor y sobre todo toda su valentía en el México del siglo XX, precisamente a principios de haber hecho lo que hizo. Así que bueno, pues por esa razón la Casa Rivas Mercado también es un espacio para poder recordarla y sobre todo vaya a hacer visibles todas estas andanzas culturales que hacía Antonieta, sobre todo con estos amigos de juventud. Uno de ellos lo conoció desde muy niña porque era su vecino, él vivía aquí a la vuelta en la calle de Mina. Me refiero a Javier Villarrutia, el gran poeta y dramaturgo, quien vivía aquí en la Guerrero con sus abuelos. Así que bueno, pues de ahí comenzó Antonieta precisamente todo este camino de alianzas culturales con escritores como Salvador Novo, Villarrutia, Gilberto Owen, Andrés Enestrosa, Jaime Torres Bonet, entre otros grandes personajes, ¿no? Así que yo lo que les pido es que sientan ustedes la gran carga histórica que tiene esta casa, aquí en la calle Neves 45, todos los escenarios que vio pasar justamente en el México del siglo XX, pero lamentablemente hay una tragedia que no pudo superar esta casa, el sismo de 1985. Sobre todo porque recuerden que a partir de 1937 la familia Rivas Mercado le vende la casa a otra familia, la familia Sosa Mancebo, los cuales van a convertir esto en el famoso Instituto Washington de la Colonia Guerrero, que fue una escuela de prestigio en su época. En esta escuela estudiaron personas que también vivieron en esta colonia. Una de las más importantes para nosotros es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el gran constructor de México, precisamente, que vivió en la calle Moctezuma. Él estudió aquí. El periodista Ricardo Rocha también estudió en esta escuela.
Doña Yolanda Vargas Luché también estuvo aquí aprendió precisamente a escribir a máquina, porque justamente los Sosa tenían carreras cortas justamente con secretariado, y de aquí se institucionalizó esta cuestión del cubreteclado precisamente para que tú aprendieras a escribir a máquina justamente de memoria, ¿verdad? El famoso método Sosa, justamente que se institucionalizó aquí en el Washington de la Guerrero. Así que imagínense cuántas historias obviamente podemos ir contando de todo lo que guarda esta casa. Como les digo, vino el sismo del 85, lamentablemente la casa quedó partida en varios de sus muros de carga, la escuela ya no pudo seguir operando aquí y la familia Sosa tristemente tuvo que desalojar el inmueble. Hay que comentar que, bueno, pues ya no tuvieron el dinero, obviamente, para poder volver a levantar esos muros caídos. Esto estaba a punto del colapso y lo único que hicieron fue contratar a un guardia para que cuidara el terreno día y noche de los famosos paracaidistas del sismo, ¿verdad? Que lamentablemente hubo mucho en estas colonias aledañas al centro histórico, ¿no? Pero en los años 90 se va a publicar el libro de A la sombra del ángel en español. La gente lo va a leer y entonces van a venir corriendo a la colonia Guerrero a buscar la casa descrita en el libro. ¿Con qué se encontraban? Pues con una barda tapiada, ¿no? Con una ruina y con la posibilidad de no pasar porque era propiedad privada. Pero fíjense que el guardia se volvió altamente corruptible, porque al ver que venía tanta gente, pues tú le dabas una lana y te dejaban pasar a ver la casa en ruinas, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues la gente, al ver el estado de conservación de la casa tan lamentable, se llevaban inocentes souvenirs a casa, los mosaicos, justamente que pudieron ver ahorita aquí en el piso. Cuando nosotros llegamos a restaurar, de los 50,000 mosaicos que tenemos en la planta baja, únicamente teníamos el 40% de las piezas, es decir, un gran faltante. Estuvimos a punto de no reponerlos porque fíjense que en México no tenemos artesano ceramista que nos haga estos mosaicos con esta técnica de cáustica. ¿Qué pasó? Bueno, pues vino el INAH, nos ayudó a quitarlos para hacer un inventario y atrás de uno de los mosaicos encontramos el sello de la fábrica original. Se hace la investigación y bueno, pues resulta que en el pueblito de Telford, Inglaterra, en donde los compró Rivas Mercado en 1898, pues ¿qué creen? Existe la tataranieta de la fábrica original, que ahora se llama Craven Dunning, que fue la que heredó todos los moldes y digamos toda la técnica. Afortunadamente, fíjense que el dueño de la fábrica aceptó colaborar con la Fundación Conmemoraciones para poder revivir los mosaicos y se mandaron a hacer las piezas idénticas. Otra vez 50,000 piezas vinieron desde Inglaterra a la Ciudad de México para ser colocadas otra vez aquí. Los originales están guardados en el sótano. Al rato que bajemos, para esta visita sacamos una mesa con 2 de las charolas para que puedan ver ustedes los mosaicos originales y sobre todo puedan comparar, obviamente, la restauración que se hizo con estas piezas. La fábrica de Telford está declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, porque es la única que queda en el mundo que nos hace estos mosaicos. De hecho, los gobiernos de la corona inglesa, el gobierno de Francia y el gobierno de España la tienen contratada porque de ahí sacan la reposición de los mosaicos, obviamente para reponer en sus palacios históricos, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita, díganme. ¿De Antonieta quedó algún libro o algún escrito de ella? Sí, hay biografías. Hay el libro de A la sombra del ángel, varios de esos los pueden encontrar aquí en la tienda del museo. Justamente hay mucha literatura sobre Antonieta. Sí. Pero no escrito por ella. Sí, está su diario de Burdeos también. Se mandó a hacer un facsímil idéntico del diario, justamente en donde tú puedes ver su letra, pero hay veces que Antonieta cuesta mucho las letras, entonces se dificulta leer su manuscrito. Entonces lo que se hizo con la Universidad Autónoma del Estado de México es hacer una transcripción. Unos paleógrafos descifraron todas las letras del diario, entonces adelante tienes la transcripción y atrás del libro está la letra original de Antonieta. Sí existe, así es. Dígame. Perdón, ¿y su costo? Me parece que 350, sí. Ay, pero ahorita lo podemos ver ahí en la tienda. Dígame. No hay descuento para ti. Fíjese que en la tienda no tengo descuento, pero en las visitas sí, dígame. La calle de conservación, Sí. se las pusieron en una calle que se llamaba Juanacatlán. Ajá. La de acá, ¿no? Sí, exactamente.
Pues bueno, Vasconcelos, ¿no? Personaje histórico, de muchos contrastes, polémico, justamente, ¿no? Exactamente. Sí, es correcto. También por ahí está la calle Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes también fue un gran amigo de Antonieta, precisamente, y hay una correspondencia muy bonita entre don Alfonso y Antonieta también, ¿no? Sí. ¿Hay mobiliario original? No, ¿qué creen? Se lo robaron a Antonieta de una bodega. Ahorita que vayamos a la escalera, justo les voy a platicar esa historia que está muy buena. Se las voy a dejar en suspenso ahorita, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Si han desaparecido, siguen desapareciendo mosaicos ahorita que bajemos a la... No, ya están pegadas. ¿No? Sí, no, ahora no desaparecen, dígame. Miren, este piano que ven es un piano de los años 20, es un piano alemán. Como dato curioso, este piano estuvo en la inauguración del Palacio de Bellas Artes en los años 30, precisamente en la Sala Nacional. La familia que es propietaria de este piano nos lo ha donado, justamente es la familia Garrido, que es una familia que tiene más de 100 años de afinar pianos en México. Ellos son los que afinan, por ejemplo, los pianos del Castillo Chapultepec, los de Carlota, Maximiliano, el Stenway que hay ahí, los de casi todos los museos, el del Munal. Entonces un día vinieron de visita y me dijeron, no es posible que una casa del siglo XIX no tenga piano. Entonces, bueno, pues me trajeron este piano histórico que lo pueden venir a escuchar en los conciertos, precisamente, que yo le voy a pasar a Charlie el calendario para que por ahí les pase la voz y va a ser un gusto verlos por acá, para que puedan escuchar el piano, ¿vale? Bien, bueno, nos vamos a ir ya al despacho del arquitecto, que es la habitación que tienen al fondo, ¿vale? Les voy a invitar, por favor, a que pasemos para allá y ahorita yo los voy a ver allí en el despacho del arquitecto, al despacho del arquitecto, y pasamos por una sala del medio, que si se fijaron de este lado tiene una puerta. Cuando tú venías a ver al arquitecto, no te recibían por la galería donde ustedes entraron, la que tiene las columnas y los mosaicos. Eso era de la familia. No sé si ya se fijaron que casi todas, lo que vimos de este lado, todas las paredes estas tienen puertas, ¿no? Cuando el arquitecto iba a recibir clientes, para no interrumpir la vida familiar, se cerraban todas estas puertas. Entonces nada más estaba, digamos, al descubierto el ala pública, la sala, el recibidor y el despacho. Entonces, para no interrumpir las labores del diario, pues entonces si tú venías a verlo desde la puerta, te hacían caminar al jardín trasero, subías por una escalera por acá y llegabas al despacho directamente, ¿no? Ahora, si tú querías bajar a ver tu plano, porque le habías encargado casa al arquitecto, pues volvías a bajar por esa escalera, abajo había un arco y bajabas al sótano. Aquí abajo del sótano estaba el salón de dibujantes, es decir, donde se hacían los planos, donde estaban estos maravillosos dibujantes de la Academia de San Carlos que el arquitecto contrataba para poder realizar justamente bajo sus instrucciones los planos de las obras que a él le encargaban, ¿no? Antes un arquitecto cuando hacía un plano hacía una verdadera obra de arte, porque todo era a mano, coloreado, con escuadras, compás, ¿no? Ahora, bueno, también, pero pues ya está la computadora, ¿verdad? Que es una gran ayuda, pero bueno, pues obviamente era hacer una verdadera obra de arte en ese tiempo. Y aquí, las maquetas también. Y las maquetas, bueno, por supuesto, ¿no? Que era otra situación. Y bueno, pues aquí estamos en el despacho justamente que vio nacer el monumento más famoso que diseñó Rivas Mercado, que es la columna de la Independencia, en la cuarta glorieta del Paseo de la Reforma. Miren, en la pared que está de este lado, los que están hasta atrás, si gustan, métanse tantito para que puedan ver también. Sobre todo en la foto que vamos a poder ver a mano derecha, ahí está la colocación de la primera piedra de la columna de la Independencia. Ahí en medio está Porfirio Díaz, a mano derecha está el arquitecto Rivas Mercado, justamente colocando la primera piedra el 2 de enero de 1900. Pero ahí en la foto, el más alto no es el presidente Carranza, es el arquitecto Rivas Mercado. Ahí lo pueden ver a mano derecha. Le decían el oso, porque medía arriba de 2 metros y era un hombre muy corpulento el arquitecto, justamente por eso su apodo de El Oso. Hay que comentar que bueno, pues el proyecto de la columna comenzará primero con una maqueta de yeso, que lamentablemente no existe ya, pero fíjense que hubo un oportuno fotógrafo que le tomó una placa fotográfica a la maqueta. La fotografía de la maqueta está justamente ahí en esa pared, ahí la pueden ver a blanco y negro.
¿Quién era el fotógrafo? Pues el papá de la pintora Frida Kahlo, el fotógrafo Guillermo Kahlo Kaufmann, el cual, recordemos, fue declarado por el gobierno de don Porfirio primer fotógrafo oficial del patrimonio cultural de la nación, sobre todo porque don Porfirio lo contrata para que don Guillermo Kahlo fuera con su cámara por toda la república y fotografiara los monumentos más importantes justamente. Gracias. A los compendio fotográfico de los monumentos de la época del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y luego ya nació Frida, ¿no? Que ahora es más famosa que su papá, ¿no? Él vivía aquí en el 12 de abril, por aquí, por este rumbo. Sí, sí, es correcto, así es, y también por aquí tuvo su estudio de fotógrafo, también don Guillermo, es correcto. Hay que comentar que, bueno, pues otro elemento interesante, miren, en el mueble de aquel lado van a poder ver una fotografía de una de las hijas del arquitecto, que está de perfil, es Alicia Rivas Mercado, la mayor. Esta foto original, el arquitecto la manda a la casa fundidora francesa Valdeosme para que con el rostro de su hija hagan el medallón de la puerta de los mausoleos de la columna de la Independencia, que representa la patria con el gorro frigio y las ramas de oliva. Ahí tienen una foto del medallón que hasta la fecha, si ustedes se acercan a ver el ángel, ahí lo pueden ver en la puerta de entrada a los mausoleos, precisamente, ¿no? Hay que comentar que, bueno, pues otra joya que también realizó Rivas Mercado, bueno, pues es el Teatro Juárez de Guanajuato, que es una belleza, ya lo terminaron de restaurar. Si van en algún momento a la ciudad de Guanajuato, vayan a la visita guiada que ya hay ahora para poder conocerlo por dentro, que es una verdadera joya. Y allá en la otra pared tenemos la Academia de San Carlos, un corte transversal del edificio, y ahí se puede ver el patio con la vidriera de cristal superior. Esa vidriera la diseñó el arquitecto Rivas Mercado cuando fue director de la academia. ¿Para qué? Para poder hacer una sala de exposiciones, porque estaban guardadas las grandes esculturas de yeso que trajo de Europa Manuel Tolsá, el gran arquitecto que terminó la Catedral Metropolitana, el Palacio de Minería, hizo la estatua del Caballito y también hizo el edificio del Museo de San Carlos en nuestra vecina colonia Tabacalera. Así que, bueno, pues Rivas Mercado las sacó de la bodega y las colocó, y hasta la fecha, si ustedes van a visitar la Academia de San Carlos, ahí se pueden ver las grandes esculturas, la Libertad de la Samotracia, el David de Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Hay que comentar también que aquí el arquitecto también se reunía con sus grandes y entrañables amigos. José María Velasco, aquí podemos ver una foto del maestro Velasco, precisamente, que próximamente aquí en el Museo Calus, lo que antes era el Hotel Cortés, van a tener una exposición de Velasco que va también a extenderse a la Casa Rivas Mercado, que va a estar bastante interesante, esperemos. Y bueno, pues de este lado también hay otros dos amigos del arquitecto que seguramente los conocen porque casi diario ven sus obras. Vamos a empezar con el señor de la Boina, que está del lado derecho. Él es el arquitecto italiano Adamo Boari. ¿Le suena? Correos, exactamente. ¿Qué otro? Bellas Artes, exactamente. Si vamos a Guadalajara, Jalisco, el Templo Expiatorio de Guadalajara, obra también de este arquitecto. Él tenía a su maestra de obras, su mascota, su perrita negra, Aida. Ahí la pueden ver con él en la foto. Fíjense que Aida y el arquitecto siempre venían de visita a la Casa Rivas, sobre todo porque don Antonio cambiaba muy seguido las decoraciones de la casa, ¿no? Porque había algo nuevo en Europa, él lo mandaba a traer. Acuérdense que aquí estaba su despacho, y entonces su propia casa le servía como un catálogo para que los clientes vieran cómo se veía colocado en una casa, ¿no? Así que, bueno, pues en una carta Boari le dice un día a Rivas Mercado: Antonio, solamente tú te entiendes con tu casa, le decía. Por esa razón vamos a decir que es de estilo ecléctico, es decir, una mezcla de muchos estilos, ecléctico puro, Rivas Mercado, ¿no? O sea, solamente tú te entiendes, ¿no? Fíjense que Boari, bueno, pues no alcanzó a haber terminado Bellas Artes. La Revolución Mexicana va a truncar un proyecto y lo van a terminar hasta los años 30 el otro arquitecto que está de este lado, que se llama Federico Mariscal, que fue alumno también de Rivas Mercado y alumno de Boari. Por cierto, aquí sobre la calle de Mina, casi para llegar al Eje Guerrero, está todavía el edificio de los Talleres Tostado, precisamente, que es obra de Federico Mariscal, precisamente de este arquitecto. Hay que comentar que, bueno, pues también la perrita de Adamo Boari, pues ya era grande y murió durante las obras del palacio, no de un accidente, sino ya por edad.
Obviamente Boari estuvo muy triste, así que le pide al escultor italiano Fiorenzo Gianetti, que hizo todas las esculturas de mascarones de la fachada, que hiciera 2 mascarones con el rostro de la perrita. Y están colocados en la fachada central del palacio. Cuando vayan a Bellas Artes, se van a fijar en la puerta central, van a voltear hacia su derecha, la puerta lateral, y a los lados de los arcos van a ver los mascarones de Aida, justamente la mascota de Adamo Boari. También quiero comentarles, miren, de este lado, vamos a recorrernos un poquito para acá para que vean, tenemos una foto del arquitecto como estudiante en Europa, nada más que en la cabeza trae un tocado como este que se llama fez, taf o tarpul. Hay que comentar que el arquitecto era fanático de todo lo que tenga que ver con el mozárabe morisco. Así que bueno, pues va a ir mucho a Marruecos, y fíjense que ahí en Marruecos se enteró de que los maestros pintores y arquitectos únicamente utilizaban el fez de color verde o de color carmesí, así que se compró millones de estos. Si tú venías un fin de semana a verlo un dominguito, seguramente te recibía con uno de estos en la cabeza. En casi todas las fotos familiares el arquitecto siempre trae un fez en la cabeza, a excepción de las fotos oficiales, donde no se podía utilizar nada en el sombrero, o en algunas familiares como en la de la entrada principal, ¿verdad? Justamente, pero bueno, aquí está el arquitecto con esto. Aquí tenemos también otro de los primeros planos que se hicieron para la columna, y aquí tenemos al ángel caído del sismo del 57, ¿verdad? Justamente la Victoria alada, que obviamente no aguantó el movimiento telúrico y salió volando precisamente hacia uno de los costados, ¿no? Fíjense que eso fue, exacto, pero fue por una negligencia de Plutarco Elías Calles, porque este señor mandó sacar los restos de los héroes de la independencia de la Catedral Metropolitana de la ciudad, de la Capilla de San José, y entonces alguien le preguntó, oiga, pues ya los sacamos, ¿a dónde los vamos a meter? Ah, pues en la columna de la independencia, dijo don Plutarco. Alguien también le dijo, oiga, presidente, Rivas Mercado no diseñó el monumento como mausoleo, es decir, no hay las capillas como las de ahorita para meterlos. Pues no importa, háganlas. El arquitecto se enteró y mandó una carta al presidente advirtiendo que por ningún motivo podían perforar el tambor bajo, porque era el sostén principal de la columna y por ende de la Victoria alada, ¿no? En el siguiente gran sismo, si hacen esa obra, dijo Rivas Mercado, veremos las consecuencias. Y miren, 1957, ya con las capillas hechas, donde están hasta la fecha ahí los restos de los héroes, la columna no aguantó, se balanceó más de lo normal, y por eso la Victoria alada salió y bueno, pues quedó así. El escultor Fernández Urbina es quien se hizo cargo de su restauración. Tuvo que reponer la cabeza, pero utilizó casi el 70% de la escultura original, justamente, que es la que podemos ver hoy en día colocada allá arriba, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? Sí. El cartel. Este es el cartel conmemorativo de las fiestas del centenario de la independencia. Justamente es una pieza interesante, sobre todo porque también ahí ya está incluido el monumento de la columna. Aparte, acuérdense que en el contrato, a pesar de todos los retrasos que hubo, ¿verdad? Porque hubo muchos retrasos, porque cuando hicieron la plataforma del monumento se la vio y se hundió. Entonces tuvieron que volver a quitar todo y volver a recimentar, y bueno, fue una tragedia obviamente para Rivas Mercado el tema del terreno, ¿no? Pero en el contrato decía que él tenía que entregar el monumento el 16 de septiembre de 1910 a las 10 de la mañana para que don Porfirio Díaz lo inaugurara con pompa y gala. Así que bueno, pues ya no se podía echar para atrás. El arquitecto hizo todos los esfuerzos posibles para poder entregar a tiempo el monumento, porque ya estaba hasta colocado en el cartel conmemorativo de las fiestas del centenario. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, ahí en París, donde está Berlín, bueno, de lo que queda de la Bastilla, y hay una columna más pequeña. La de los girondinos. Sí. Sí. Esa columna es a la par, justamente, está hecha a la par que la de México, de hecho se parecen mucho. Justamente lo que sucede es que el arquitecto era muy amigo de Rivas Mercado, y es curioso porque el revuelo de la construcción de la columna de aquí se hizo más mediático en Francia. De hecho, ese plano es francés, justamente, proviene de Francia. Abajo dice Monsieur Rivas Mercado, justamente, pero es muy similar la noción arquitectónica de la columna de girondinos a la de aquí. Es correcto, así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, pues vámonos a la escalera. Vénganse, vámonos.
Bueno, miren, quiero comentarles que a partir de aquí ya estamos un poquito más de la mitad de la visita. Ahorita nada más nos falta ir a la parte de arriba porque no nos podemos perder la pérgola, justamente, y también el pasillo de vidrieras que ahorita pudieron ver aquí en este pasillo, que gracias a esos vidrios que tenemos arriba es que tenemos luz aquí abajo, justamente. Esos pisos de vidrio que pudieron ver aquí son los papás del microblock, justamente, que se comenzó a utilizar en México en los años 20. Nada más que el arquitecto Rivas Mercado los patenta y los diseña, sobre todo porque por la posición de la casa, este pasillo no tiene ventanas. Entonces, si no tuviera ese piso, sería oscuro totalmente, y la luz viene desde los tragaluces de la azotea. Rivas Mercado era un gran maestro de la luz, justamente dentro de la arquitectura. Una necesidad en aquella época, porque recordemos que aquí no tuvimos luz hasta 1907 aproximadamente en esta casa, así que bueno, pues era necesaria la luz natural, ¿no? Hay que comentar que aquí nos encontramos en el cubo de la escalera. Esta es la parte más alta de la planta baja. Tenemos 14 metros de alto precisamente, y el arquitecto lo diseña para poder acoger este mueble escalera que tenemos aquí, el cual fue terminada en 1898 y bueno, pues está realizada con madera de encino americano. Es una escalera de tipo inglés, pero con rasgos mozárabes moriscos, sobre todo representado en los barrotitos y en estas figuras que podemos ver en los escalones. Todo esto, por ejemplo, lo realizan nuestros artesanos purépechas de Tzintzuntzan en el estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque allá, recordemos, evangelizó Don Vasco de Quiroga, Tatabasco, el cual obviamente trajo a la ya gran mano indígena todas estas tendencias moriscas, precisamente, que Don Vasco aprende también en su tierra, en España. Así que bueno, pues aquí de alguna manera el arquitecto encarga obviamente a varios de estos artesanos la realización de esta escalera. Fíjense que esta escalera es el único mueble original que nos queda de la época de los Rivas Mercado, sobre todo vaya porque les había yo platicado allí en la sala que lamentablemente a Antonieta le robaron los muebles de esta casa. ¿Cómo fue la historia? Bueno, al morir el arquitecto Rivas Mercado en 1927, él tenía 74 años cuando murió, aquí arriba en su recámara, víctima de cáncer de páncreas, lamentablemente. Bueno, pues quiero decirles que él va a dejar como heredera de toda la masa hereditaria Rivas Mercado a su hija Antonieta, justamente. Y Alicia Rivas Mercado, la mayor, va a quedar como la dueña de la casa. Pero aparte también Antonieta heredó los muebles justamente que había aquí. En ese momento, bueno, pues Antonieta continuó viviendo aquí en la casa con su hijo y con sus dos hermanos menores. Y en ocasiones venía de visita Alicia a ver a Antonieta. En una de esas, Alicia se dio cuenta que faltaban algunos muebles, como por ejemplo una cómoda francesa de tortuga como esta, con cubierta de mármol de Carrara, dos sillas tipo francés, una lámpara, un tocador, etcétera, ¿no? Y entonces Alicia le pregunta a Antonieta: oye, hermana, ¿dónde están los muebles de mi papá que iban aquí? Y bueno, pues Alicia le contesta: ay, ¿qué crees? Es que fíjate que vino Javier Villaurrutia y como van a estrenar la nueva obra de teatro, pues no tenían escenografía y entonces yo les presté los muebles para la escenografía. Pero me los regresan al rato. ¿No sería el que se compra? Ah, no, eso todavía no estaba. ¿No? Bueno, pasó el tiempo, volvió a venir Alicia. Todavía no estaban los muebles, pero faltaba la recámara del papá. Bueno, pues ahí Alicia explotó. Antonieta le dice: ¿cómo es posible que aparte de que tú pagas todo lo del teatro, ¿no?, les prestes todavía los muebles de mi papá a estos muchachos, ¿no? Bueno, pues Antonieta le contesta: bueno, pues a ti qué te importa si son mis muebles, papá me los dejó a mí en la herencia, puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Alicia le dice: ¿ah, sí? Pues esta es mi casa y quiero que te vayas. Antonieta le dice: muy bien, me voy, nada más que te voy a dejar sin un foco, Alicia. Así que en esa misma tarde, Antonieta contrató los suficientes camiones de mudanzas y se llevó los 1,700 muebles que había en la casa de los 45, incluyendo lámparas, cuadros, gobelinos, tapetes, todo. Le dejó a Alicia la casa vacía. Obviamente lo único que no se pudo llevar fue la escalera, ¿verdad? Por eso es el único que nos queda aquí. Así es.
¿Dónde se llevó los muebles Antonieta? Ustedes han de ubicar este edificio histórico en el centro, la Universidad del Claustro de Sor Juana, es decir, el convento de San Jerónimo, justamente donde hizo sus votos Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Ahora, ¿por qué estaban los muebles ahí? Porque Antonieta era la heredera de todo el convento y la iglesia del Claustro de San Jerónimo, porque era propiedad del arquitecto Rivas Mercado. Fue el pago que le da el presidente de la República, general Manuel González, a Rivas Mercado, por haber construido un edificio que lamentablemente el arquitecto Manlopani mandó derrumbar en los años 50 aquí en Tlatelolco. Me refiero a la aduana de Ferrocarriles Nacionales de Santiago Tlatelolco, que fue realizada por el arquitecto Rivas Mercado y pagada por el gobierno precisamente con el convento de San Jerónimo al arquitecto. Así que bueno, pues Antonieta era la heredera del gran convento. Ella comienza a restaurarlo justamente porque quería volverlo a habilitar para poder hacer ahí el teatro, todo lo cultural, su casa, porque pues Alicia ya la había corrido de aquí, pero lo que quería Antonieta era no agarrar dinero de la herencia para poder hacer eso. Así que en el antiguo convento donde estaba la capilla, el refectorio y la sala de profundis, pues ¿qué creen que funda Antonieta? Un dancing club que se llamó El Pirata, salón de baile fino, así se llamaba. Le pidió al pintor Manuel Rodríguez Lozano que le pusieran los murales con temas del mar y de piratas, por eso se llamaba El Pirata. Luego lo conocieron con otro nombre, el Salón Esmirna, justamente, que ya la mayoría lo conocieron en esa época, ¿no? Pero primero fue El Pirata, fundado por Antonieta. Ahí se presentaban orquestas de danzón, pero con orquesta clásica, no de danzonera, por eso era de baile fino, así que era una competencia con la Catedral del Baile de aquí de Pensador Mexicano número 16, es decir, el Salón México, ¿no? Así que bueno, pues también Antonieta los jueves y los viernes tocaba jazz, crossfox y blues. Las orquestas, algunas eran mexicanas, porque acuérdense que el jazz empezó en la cárcel de Belén, donde ahorita está el registro civil precisamente, porque ahí nacieron orquestas de jazz muy tempranas, y ya cuando salían los presos, pues hacían sus orquestas, y bueno, pues Antonieta les daba trabajo, precisamente, y otros las mandaban traer de Estados Unidos. Así que bueno, ya se imaginarán la clientela que iba ahí. Alguien que no salía de ese lugar se llamaba Gerardo Murillo, el gran vulcanólogo y pintor, el doctor Atli, ¿no? En ese momento pues iba con su pareja en turno, Carmen Mondragón Balseca, la bella ojiverde Nahui Olin, justamente, ¿no? Otra gran mujer del México de los 20. Obviamente, bueno, pues ahí estaba toda la pleyada de pintores, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, por supuesto Villaurrutia, Novo, ¿no? Y obviamente todos los muchachos del barrio universitario, porque acuérdense que antes la universidad era el centro histórico, ¿verdad? Antes de que la pasaran al Pedregal de San Ángel hacia los años 50, y bueno, pues uno de ellos era un estudiante de jurisprudencia muy amigo de Antonieta, que se llamaba Alejandro Gómez Arias, el cual es el que va a redactar todo el pliego petitorio y que finalmente logrará que el presidente le dé en sus manos la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929, licenciado Alejandro Gómez Arias, que por cierto fue el primer novio de juventud de Frida Kahlo, ¿no? Así que bueno, pues imagínense toda la bohemia que había en este salón. Allá al ladito del Pirata, allá más adelante Esmirna, había una bodega en donde bajo llave estaban los muebles de la casa. Nada más que Antonieta se fue con Vasconcelos al norte a hacer campaña, y pues le dijeron a Antonieta: te tienes que contratar un abogado para que él se haga cargo de los dineros, del albaceazgo, te cuide los muebles, etc. Entonces le van a recomendar a un tal Manuel Rodríguez Zenaido. Así que bueno, pues Antonieta lo contrata, ¿no? Le da todo, ¿no? El dinero, todas las cuentas, la llave de la bodega, y Antonieta se va con Vasconcelos a Coahuila a hacer la campaña. En ese lapso, el hermano de Antonieta le manda una carta pidiéndole permiso de abrir la bodega para sacar unos tibores, porque iban a decorar una fiesta en el Country Club de Churubusco, imagínense, allá por donde está el Centro Nacional de las Artes, en los estudios Churubusco Azteca, ¿no? Bueno, pues Antonieta le dijo: sí, ve con el abogado, abre y saca ahí los tibores y todo lo que necesite, yo te los presto, ¿no? Bueno, pues llegan, abren la puerta y ¿qué creen? El salón vacío.
no había nada, ¿no? Obviamente el hermano de Antonieta se puso a buscar a ver si no había una chapa forzada, ventana rota, no, todo intacto. Se pone a investigar con los vecinos y bueno, pues resulta que una vecina le dice, ah, sí, noches anteriores salieron unos camiones de redilas, ¿verdad?, que venían enfundados con los muebles, pero lo más curioso, le dice, es que atrás venía el abogado Rodríguez Zenaido con su carro. Bueno, pues en ese momento el hermano de Antonieta va y lo demanda aquí a la 4ª Delegación de Policía de la calle de Villagigedo y Victoria, y bueno, pues obviamente Antonieta se entera y le ordena a su hermano que retire la demanda, que cuando ella llegue de la campaña, ella va a hacerse cargo de ese tema. Bueno, pues no hizo absolutamente nada Antonieta. ¿Por qué? Porque el abogado era papá del pintor Manuel Rodríguez Lozada, de quien en ese momento Antonieta estaba muy enamorada, y aparte le hizo los murales del barrio, ¿no? Así que bueno, pues ahí acabó el tema. ¿Qué pasó con los muebles? Pues a la Lagunilla, luego a colecciones privadas. Entonces, ahorita de los 1,700 muebles, nosotros tenemos localizados con varias familias 32 de los muebles que estaban en esta casa, de los cuales estamos ahorita preparando una exposición, ya que las familias los van a traer a la Casa Rivas Mercado para poder exhibirlos a partir del año que entra. Lo que hemos hecho nosotros es, con fotografías que nos ha prestado la nieta del arquitecto de la casa, hemos conseguido muebles muy parecidos, sobre todo porque acuérdense que antes tú comprabas tus muebles por catálogo que llegaban de Europa. Entonces, afortunadamente, siempre hay más de uno, nada más que hay que saberle buscar. Así que aquí quien nos ayuda son los anticuarios de la zona rosa y de la Ciudad de México, precisamente para ir localizando muebles y poder ir vistiendo poco a poco la casa. Pero esa es la razón por la cual este es el único mueble original que nos queda, ¿verdad? Porque Antonieta pues no se lo pudo llevar, justamente cuando se peleó con Alicia, ¿vale? Bien, vamos a ir a la parte alta de la casa. Lo vamos a hacer por las escaleras originales. Les voy a pedir, por favor, que por seguridad se tomen del barandal. No pasa nada, háganlo con mucha precaución, sientan la historia y sobre todo algo más bonito, al ir subiendo, el crujir de la madera, que forma parte de la voz histórica de esta escalera que afortunadamente, repito, Antonieta no se pudo llevar y hoy en día la podemos disfrutar nosotros en una restauración que duró 3 años y medio para poder recuperar tan solo esta escalera, ¿vale? Díganme. El piso. Justamente es el que les platicaba, el de Inglaterra. Precisamente este es parte de los mosaicos. Acuérdense que tenemos 6 tapetes de 50,000 piezas cada uno. El primero lo pudieron ver ahí luego en la entrada. El pasillo de las vidrieras para bajar por el otro lado de la casa hacia el patio trasero para poder conocer un árbol que tiene 100 años, que se llama Ovenia, que el arquitecto Rivas Mercado le compró al jardinero Matsumoto, el japonés que nos trajo las jacarandas precisamente a México. Ahorita lo vamos a ir a conocer y vamos a acabar en el sótano. No sin antes, ¿verdad?, llegar aquí a lo que es la pérgola o en la terraza mirador de la casa, la cual, bueno, pues el arquitecto diseñó sobre todo para pues tener una vista envidiable de la cuenca del Valle de México, pero en 1900, no ahorita, ¿verdad? Sobre todo, vaya, porque ahorita, bueno, pues ya tenemos vista al Rotoplas, al dish, las antenas, edificios, jaulas de tendido, y bueno, exactamente, ¿no? Bueno, pues obviamente la mancha urbana que a partir de los años 50, ¿verdad?, que permite el regente Uruchurtu, bueno, pues ese crecimiento desmedido de la ciudad, pues nos ha quitado vistas importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que estamos en 1900. ¿Qué veía la familia Rivas Mercado desde aquí? Si volteaban para allá, se alcanzaba a ver desde aquí la Alameda Central, que se encuentra a 3 cuadras de aquí. Hay que comentar que la Alameda es el parque más antiguo de toda América, que fue fundado por el virrey Luis de Velasco. El primer parque de toda América es nuestra Alameda Central, justamente, ¿no? Allá atrás estaba, bueno, todavía se alcanzan a ver las torres de la iglesia de San Hipólito y San Casiano, junto con su convento.
el convento de San Hipólito para la historia hospitalaria de América es importante porque allí estuvo el primer hospital psiquiátrico de toda América continental, fundado justamente por Fray Bernardino Álvarez. Por esa razón el psiquiátrico de la Ciudad de México se llama Fray Bernardino, justamente en honor al hospital que se encontraba aquí en San Hipólito. Aquí en línea recta, afortunadamente todavía no nos han tapado la cúpula del monumento a la Revolución Mexicana. Ahí se puede ver justamente. Acuérdense que eso iba a ser el gran Palacio Legislativo Federal, que lamentablemente no se pudo concretar por la revolución, irónicamente, obra del arquitecto francés Émile Bernard. Posteriormente la estructura metálica quedó sin forrar y abandonada muchos años, hasta que posteriormente el arquitecto Carlos Obregón Santacilia justamente realizó la reinterpretación para poder hacer este monumento. Otras obras de Carlos Obregón Santacilia las podemos encontrar en la ciudad. El edificio del Banco de México, por ejemplo, que ahora es museo, que pueden visitarlo de manera gratuita, vale mucho la pena. Y próximamente el edificio de la Secretaría de Salud de la calle de Lieja y Paseo de la Reforma, que es un edificio art déco que ya está siendo restaurado y próximamente abierto al público como museo, precisamente de la salud, sobre todo para visitar la gran sala de consejos con los murales de Diego Rivera, precisamente que están en la sala de juntas, que vale mucho la pena. Ahí yo le voy a avisar a Carlos justamente cuando abran ese museo, porque yo hasta los voy a acompañar, justamente para ir a visitarlo cuando ya me avise Lina, que ya lo tengan terminado. También aquí atrás del árbol se alcanza a ver la cúpula de la iglesia de San Fernando, precisamente, al igual que por supuesto también aquí cerquita está su panteón. Y bueno, pues de este lado se alcanza a ver la torre insignia de Tlatelolco, justamente, que hasta arriba tiene los murales de Carlos Mérida, junto con el Gran Carrillón, el cual solía tocar el guapango de Moncayo a las 12 del día. Ahorita, bueno, pues ya están arreglando el carrillón, esperemos que pronto alcancemos otra vez a escucharlo hasta la Guerrero, justamente aquí de nuestra colonia vecina de Tlatelolco. Y bueno, pues vamos a regresarnos a la Guerrero. Aquí les quiero platicar un poco acerca del repellado de la casa, que afortunadamente es el que hemos repuesto en original, con una receta que el arquitecto rescató de la época prehispánica. Esto tiene cal, arena y piedra de tezontle rojo molida. Por eso da este color como rosa muy pálido. Pero aquí la magia es cuando llueve, ¿no?, y se moja el material, cambia de color a rojo bugambilia, precisamente toda la fachada de la Casa Rivas Mercado. Ahorita que vayamos a la vuelta, que es el muro que menos le pega el sol, que ahorita con las lluvias se mantiene más húmedo, van a ver el cambio de color, ¿no? También aquí arriba pueden ver esta tapa verde metálica que tenemos arriba y en la fachada baja. ¿Para qué era? Tenía dos usos: tapar la canaleta del drenaje pluvial que viene a los tubos de bajante de la azotea de hierro colado, que son los originales, pero también que los arquitectos puristas de ese tiempo no criticaran al arquitecto porque en vez de ponerle techo de teja o de pizarra a su casa, pues le puso una horrible lámina acanalada de zinc, que es la que pueden ver todavía, ¿vale? Esto, bueno, pues era una cosa terrible en el siglo XIX, ponerlo esto en una casa. Porque no era una estación de trenes, ni una fábrica, ni un establo, ¿no? Le decían a Rivas Mercado. Pero al arquitecto lo que le importaba era no gastar en mantenimientos costosos. Tener teja es complicado, hay que estarla reponiendo, quitando el moho, la pizarra también se parte, es caro, la madera, etcétera, ¿no? Así que se trajo las láminas desde Inglaterra y las instaló. Hay que comentar que por la posición de la casa, el sol aquí nos pega todo el día, en todas las estaciones del año. Y otro de los comentarios que le hicieron al arquitecto es que el sol iba a hacer mucha radiación en la lámina e iba a provocar calor dentro de las habitaciones. Pero el arquitecto, con una técnica que aprendió de los árabes, precisamente cuando fue a Marruecos, decidió poner un tapanco intermedio. Así que aquí pueden ver que la lámina, por ejemplo, no toca el techo de la planta baja, sino que hay un tapanco que lo ventila con estos ladrillos agujerados de extremo a extremo. Por ahí sale el calor.
Obviamente, cuando llueve, tú no alcanzas a escuchar la lluvia del granizo porque por dentro de la lámina el arquitecto colocó unas tablas de madera con unas marimbas acústicas. Entonces, cuando cae algo en la lámina, la marimba acústica es la que absorbe el sonido y tú no alcanzas a escuchar nada de esto al interior. Esto también está restaurado precisamente por esta razón, ¿vale? Vamos a pasar un segundito a este salón. Dígame. ¿Estas barras de madera llevaban alguna lámina o algo así? No, nada, era cielo abierto. Ok. Se acostumbraba en el siglo XIX que tuvieran vitral, pero no aquí por la vista que había. Acuérdense que nos llamábamos Bellavista y San Fernando. El arquitecto por eso lo dejó a cielo abierto. Así como que... Sí, no era cielo abierto. ¿Láminas? No, los tabiques, pues son desde la época de los romanos. Así es. Sí, exactamente. De los romanos, sí, que ahora se llaman Vamos a despedirnos ya de los interiores de casa, de la planta alta. Lo que vamos a hacer ahorita es pasar hacia la puerta que van a tener hacia su izquierda para poder recorrer todo el pasillo de vidrieras donde antiguamente se encontraban las recámaras, que ahorita las tenemos ocupadas por un despacho de arquitectura de restauración, que es el que nos está apoyando precisamente con las maniobras de las obras que tenemos acá del otro lado. La casa nada más tenía 3 recámaras. La recámara grande, que era esta puerta, la recámara del arquitecto y su esposa. Aquí murió don Antonio Rivas Mercado en 1927, y las demás recámaras, que van a ver 2, eran las recámaras de los hijos. En una dormía Alicia con Antonieta y en la otra Amelia y Mario. La primera que se casa pues es Alicia, así que Amelia se pasa con Antonieta y Mario ya queda solo, ¿no? Al fondo también van a poder entrar a aquella recámara que pueden ver desde aquí, donde se ve el vano con el vidrio. Eso antes era la enfermería, pero originalmente fue el ropero de la casa, o el walk-in closet, como le dicen ahora, ¿no? Sobre todo porque acuérdense que los vestidos porfirianos que llegaban de Francia llegaban en baúles, y había que guardarlos igual porque si no se maltrataban. Entonces por eso eran recámaras completas, los closets, ¿no? Finalmente viene la gripe española en 1918, la gran pandemia. Entonces cambia un poco la moda y bueno, pues el arquitecto deja eso de closet y lo convierte en enfermería y cuarto de cuarentenas. Si a ti te daba la gripe española, te ibas 40 días a esa recámara. Y justamente para no quedar aislado tanto tiempo, por eso el arquitecto le abrió ese vano con vidrio para poder saludar al enfermo desde aquí, justamente desde el descanso de la escalera. Esa habitación del fondo está abierta para que puedan pasar a verla, y ahí hay una fotografía blanco y negro de la fachada de la casa antes de ser restaurada para que vean cómo estaba. Yo los voy a esperar al final, donde hay una escalera de servicio que nos va a bajar al patio de la Obenia. Ahí vamos a esperarnos unos minutos a que bajemos todos para ya irnos al sótano y despedirnos, ¿vale? Cualquier duda que les vaya surgiendo de la planta alta, les voy a pedir por favor me la digan cuando estemos abajo, para poder desaguar esto lo más pronto posible, ¿vale? Vénganse de este lado. Si quieres ahorita, sí, ahorita. Ah, sí, claro. De hecho, ahorita vamos a tomar una foto ahorita le tomamos ahí para que vean, para ya irnos al sótano, y ahí vamos a despedir la narración, ¿vale? Bueno, estamos ahorita justamente en el patio de servicio de la casa, en la época. Hay que comentar que la escalera que bajaron ahorita, por cierto, un poco complicada, el arquitecto Rivas Mercado la hizo después de que terminó la casa. Sobre todo porque se acordó de que no le hizo escalera de servicio a la planta alta. Entonces cuando había que bajar a lavar todos los blancos, acá es donde lavaban la ropa, justamente era la jarcería o el cuarto de lavado, por eso era el patio de servicio aquí. Bueno, pues había que bajar por la escalera de madera. Entonces bajabas todo por la de madera, pero había que venir por los flancos de la casa hasta llegar hasta acá. Entonces era mucho tiempo, ¿no? Y muy poco servicial. Así que por eso el arquitecto en 1906 emprende la obra de esa escalera, que es toda original, pero se tuvo que adaptar al muro de atrás, por eso tiene esta vuelta, y aparte nos tapa 2 ventanas de lo que eran los baños de la planta baja, ¿no? Que los baños estaban colocados acá.
Hay que comentar que, bueno, pues después en los 20 el arquitecto le cambia un poco la fisionomía a este patio. Le manda a poner una laja, que justo es la que hemos repuesto, y también gracias a que la familia Rivas Mercado nos ha prestado fotos de los espacios, hemos podido saber con biólogos las especies de las plantas y hemos podido reponerlas otra vez, justamente, sobre todo para darle marco a este árbol que ven aquí, que tiene 100 años, se llama Ovenia, con H y B chica, Ovenia, o también lo pueden encontrar como Ovenia japonesa u Ovenia dulcis. Este árbol el arquitecto se lo compró, por supuesto chiquito, a Matsumoto, el jardinero japonés, el cual, recordemos, nos trajo a México las jacarandas, entre otras especies exóticas. Él tenía un invernadero en el bosque de Chapultepec, el invernadero japonés, donde también vendía los tulipanes, precisamente. Hay que comentar que, bueno, pues este árbol es, sobre todo en Japón, un árbol de índole nacional. Sobre todo las familias lo crían como bonsái, porque es un bonsái natural, justamente todos tienen esta rodilla. Entonces cuando tú vas a ciertas casas en Japón, lo tienen en la entrada con una macetita y unos listones blancos que representan salud y buena energía justamente al entrar a una casa. Ahora, a las afueras de Japón, en las zonas agrícolas, hay familias que tienen cultivos de ovenias. Estos árboles hay que plantarlos muy separados porque cuando están en espacios grandes llegan a crecer hasta 16 metros. Son árboles muy grandes. A pesar de la edad que tiene, a pesar del abandono que tuvo la casa, etcétera, ha podido sobrevivir. Todavía hace sus cambios de hoja, que por lo regular son 4 veces al año, y también da fruto. De hecho, por ahí ya está reventando, que son esas pasitas chiquititas que pueden ver por ahí, que cuando ya están maduras son de color café y se caen. Obviamente ahorita quien más las aprovechan son los colibríes, sí, claro, y los pájaros, sí, claro. De hecho, se utilizan mucho en la gastronomía de la India, por ejemplo, ¿no? Hay que comentar que el arquitecto supo de esta especie gracias a los libros que leyó del viajero Alexander von Humboldt, justamente, sobre todo cuando él anduvo por la zona oriente. Bueno, pues se topó obviamente con varios de estos ejemplares de Ovenia. Hay que comentar también que en este punto de la casa, en 1906, el arquitecto, además de la escalera, también hizo una capilla doméstica para la casa. La capilla estaba adosada aquí donde está el gran ventanal de vidrio que pueden ver, y de hecho ahí pueden ver en los muros que salen unas piedras. Esos son los arranques del cimiento de la capilla, que lamentablemente se cayó en el sismo del 85. No la hemos reconstruido porque lamentablemente el arquitecto no nos dejó plano, no nos dejó alguna fotografía del exterior de la capilla para volverla a reconstruir. Hay que comentar que la restauración de esta casa, que ha sido realizada por el doctor en arquitectura Gabriel Mérigo Basurto por la UNAM, un gran maestro restaurador, nada se ha repuesto si no tenemos la certeza histórica de que existió. Justamente por esa razón la casa ha ganado muchos premios de restauración. Una medalla de plata hace 5 años aquí en México del Colegio de Arquitectos, hace 2 años ganó la de oro, justamente, también en Barcelona ganó una medalla de plata y ahorita en Viena, Austria, se está compitiendo por otra medalla. Así que bueno, pues justamente todo el arquitecto lo tuvo que documentar por medio de fotos, planos, testimonios, ayuda de la misma familia Rivas Mercado, justamente quienes ha colaborado para poder recuperar justamente el encanto histórico de la casa. Esta sección de la casa es la más fría, sobre todo por la posición, no tanto por el árbol, sino que ya desde la época que el arquitecto la realiza, el sol no nos pega mucho tiempo aquí. Por esa razón, toda esta parte del sótano abajo era la bodega de la cocina y el alacenero. La cocina estaba en otro habitáculo aparte, como el de la jarcería, nada más que la cocina estaba ubicada atrás de este muro. Lamentablemente, cuando estaba la escuela Washington, los señores Sosa vendieron esta sección del terreno y justamente vendieron la parte donde estaba la cocina. Entonces ahora ya no hay cocina, porque ahora tenemos el edificio que está aquí de la calle de Zarco, precisamente encima de lo que era la cocina de los Rivas Mercado, pero todo el alacenero estaba aquí abajo. Ahora, del otro lado, que está un poquito con más sol,
estaba la cava de vinos del arquitecto, ¿verdad? Como buen educado en Europa, bueno, pues también mandaba a traer sus botellas de vino que llegaban desde Francia al puerto de Veracruz, y él mandaba a traerlas en tren y las iba a recoger a la estación de Buenavista, precisamente para poder guardarlas aquí, pero junto con pegado venían materiales de construcción que le encargaba de Europa, cerámicas, algunas herrerías, esculturas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, si han visitado la hacienda de Chapingo en el Estado de México, ahí en la entrada de la hacienda de Chapingo está la fuente de las Circasianas con su baldaquino, que de hecho Rivas Mercado mandó a hacer dos, la de la hacienda de Chapingo y una que Manuel González donó a la Alameda Central, igualita, que está justamente colocada ahí en la Alameda, nada más que sin el baldaquino, justamente, ya que recordemos que Rivas Mercado restauró la hacienda de Chapingo también por órdenes de Manuel González. Y bueno, pues en dado caso de que llegara a aparecer una foto o un plano de la capilla, está preparado el espacio para volverla a reconstruir, ¿verdad? En dado caso de que aparezca esta información. Hay que comentar que en la capilla el arquitecto veneraba a la Virgen de Guadalupe, a su rival de la época de la independencia, la Gachupina de Naucalpan, la Virgen de los Remedios, que por cierto ahorita va a ser trasladada a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, como solía hacerse en la época virreinal, ya que la Virgen de los Remedios bajó más de 80 veces a la capital y muchas veces pernoctó en la iglesia de San Hipólito o en la Santa Veracruz, que obviamente forma parte de las tradiciones que tuvimos en nuestra colonia Guerrero, precisamente en la época virreinal y ya hacia siglo XIX. Y también se veneraba una Santa Cruz, sobre todo porque la capilla el arquitecto se la dedica sobre todo a sus maestros albañiles que trabajaban aquí. Imagínense el 3 de mayo, la gran comilona que organizaba el arquitecto Rivas Mercado aquí en el patio frutal de la casa, maravillosa, y bueno, pues justamente por eso tenía su capilla colocada en este punto, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. La parte rosada que se ve aquí es lo que nos hablaba, ¿verdad? Un poco así es, y de hecho lo pueden ver un poco más del otro lado, así es, allá guarda un poco más de humedad, pero aquí se puede ver un poco cómo va cambiando. Conforme va secando el muro, pues se va perdiendo un poco el color, pero como ayer llovió también un poco, pues se ha perdurado un poquito todavía la tonalidad, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué sistema utilizan para mantener el árbol frondoso? No veo ramas secas y lo veo pues... Tenemos un mantenimiento, justamente hay un jardinero contratado que es el que nos ayudó precisamente con todo el paisaje, y bueno, pues tiene su riego automático, hay un trabajo de abono para el árbol, y bueno, pues eso nos ha permitido que, por ejemplo, donde se hacen las podas, le salgan los retoños, ¿no? Porque a pesar de que lo tenemos que estar podando, porque es un árbol invasivo, justamente, si tú dejas que crezca, bueno, pues te puede invadir la casa. Aquí, por ejemplo, esta rodilla, ya en unos años, ya vamos a ver aquí con nuestros amigos del sector de la policía, para poder hacerle un hoyo ahí, para que el árbol pueda seguir creciendo y no tengamos que cortarlo, porque para que esta rama se lograra han tenido que pasar casi 80 años precisamente. Entonces sí sería un crimen obviamente cortarla, nada más obviamente para que no rompa el muro. Entonces hay un acuerdo ya con los de la delegación de policía para cuando sea el momento hacerle el óvalo y el árbol pueda seguir creciendo hacia el fondo del patio, pero ahora de los polis, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí. La imagen de Guadalupe influye en algo de que el suicidio de Antonieta sea en la imagen de Guadalupe en la catedral. En cierta forma sí. Lo que sucede es que la Virgen de Guadalupe, que actualmente tiene la Catedral de Notre Dame en esta capilla lateral, esa capilla es justo donde Antonieta acciona la pistola. Esa Virgen es posterior. Esa la manda Plutarco Elías Calles por medio de la Arquidiócesis de México a la Arquidiócesis de París como una disculpa política, justamente por el suicidio. Hay que comentar que en tema religioso y político el suicidio de Antonieta fue un escándalo justamente en ese momento, y bueno, pues justo la guadalupana de mosaico veneciano que tiene la catedral actualmente deriva precisamente de una disculpa oficial que manda el gobierno por el suicidio de Antonieta en la Catedral de Notre Dame. Por eso hay guadalupana allá en París. Yo veo como semillas, ¿sí se puede reproducir este ejemplar? Sí,
Sí, por supuesto, sí se puede reproducir, cuesta trabajo. Lo que sucede es que este árbol necesita un pH más neutro y aquí la tierra es un poco más ácida. Entonces, es un milagro, es lo que nos dicen los biólogos, que este árbol se haya dado como se da. De hecho, en la ciudad hay 3 ovenias centenarias nada más. Esta, una en la segunda sección del bosque de Chapultepec, al lado del Cárcamo de Dolores, donde está el mural de Diego Rivera, y otra en una casa particular en el Pedregal de San Ángel, en la calle de Lluvia. Pero son las 3 únicas ovenias que van a cumplir 100 años que están con catálogo en la Ciudad de México, porque cuesta trabajo que se den estos árboles. Sí, bueno, un comentario fuera de lugar. Es que por decir el árbol de la noche triste, pues ya se murió. Sí. Ya, pero no le dieron el suficiente mantenimiento como a él. Sí, claro, así es. Fue mi pregunta. No, pues es que esta es la joya principal de la casa, sobre todo porque este árbol vio a Antonieta, al arquitecto, ¿no? A todas estas personas que pasaron por aquí, a todos los niños del Colegio Washington, etcétera. Entonces es un viejo testigo, precisamente, que tenemos que cuidar, exactamente, de la historia de México, es correcto, ¿vale? Bueno, pues vámonos al sótano ya para despedirnos, vénganse. Sí, la bellonita sí se come. Que la quiere echar a un caldo de A un iguana. caldo. De iguana. Miren, vamos a pasar primero a este salón. Nada más tengan cuidado con la rampita, ¿vale? Pásenle. Del lado izquierdo primero. Es una Los microblogs. Y bueno, pues estamos justo en el origen de la casa, que es su sótano bajo suelo, con sus morteros de cimiento original, que pueden ver justamente aquí. Fíjense que el sótano, el arquitecto lo diseñó aparte de la casa. Tenemos 600 metros cuadrados utilizados justamente, que se componen de entrada principal o recepción. Luego aquí era el salón de dibujantes, donde estaban los que hacían los planos. Precisamente arriba está la sala, donde les dimos la bienvenida hace un momento. El piano más o menos está por aquí. Hay que comentar que, bueno, del otro lado, donde ahorita está la tienda del museo, era la cava de vinos del arquitecto, y los demás espacios al fondo eran las bodegas de los materiales. Hay que comentar que la puerta que podemos ver aquí al fondo era la puerta de materiales o puerta de redilas. Se llama de redilas porque llegaba el camión de redilas, precisamente se estacionaba de espaldas y entonces acarreaban todo el material aquí para inventariarlo y guardarlo a bodega. Ya posteriormente salían a construcción con ese mismo material por este punto. En esta sección del sótano, en la primera bodega y en la cava, era donde se ocultaban en la Revolución. ¿Recuerdan lo que les comenté ahí arriba? Bueno, pues justamente aquí era el espacio. Las 2 ventanitas, porque el arquitecto tapiaba las ventanas grandes, donde se podía ver todo el tema de la Revolución, son estas 2 chiquitas de aquí, sobre todo porque esta daba a la casa de los Casasus, y esta a la reja de los Rivas Mercado, a la fuente y a los redondeles, precisamente que les platiqué allá arriba. Gracias a que todo esto lo anotó Antonieta y Alicia en sus diarios, llegaron a manos de Catherine Blair, la autora de La Sombra del Ángel, y bueno, pues ella lo pudo plasmar también en el libro, precisamente todo este drama que la familia vive por 4 años aquí en la Revolución Mexicana. Hay que comentar que, bueno, pues muchas personas también nos preguntan, la gran pregunta del millón, si el arquitecto Rivas bajaba a trabajar aquí, ¿verdad? Porque pues como medía 2 metros, pues obviamente no iba a caber aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen? Sí bajaba a trabajar. El nivel que ven aquí, justamente, en original todavía baja 1,5 metros más. Así que aquí teníamos una altura original de 2,50. Entonces el arquitecto entraba perfecto. ¿Por qué lo tuvimos que subir? Por el nuevo sistema sísmico que tiene la casa. El declive, que bueno, pues muchos ya sentimos allá arriba, ¿verdad? Que está muy prolongado, llega a tener hasta 80 centímetros de declive la casa, fue provocado por el sismo del 85, sobre todo porque se partió un cimiento de norponiente y bueno, pues esto provocó que la casa se fuera inclinando. Finalmente, bueno, pues antes de restaurarla, lo que se hizo fue un gran dictamen estructural para ver si iba a ser conveniente restaurarla en realidad.
porque probablemente ya era inservible el cimiento y bueno, pues no había otro remedio que derribar la casa. Lo que hace la fundación es contratar una empresa de ingenieros civiles mexicana que se llama Colinas de Buen. Esta empresa es la misma que niveló la Catedral Metropolitana y el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que hace años entrabas a la catedral y tenía estos tubos verdes en las columnas, ¿no? Bueno, pues esos mismos tubos estuvieron aquí, justamente apuntalando la casa en lo que hacían todo el restablecimiento del sistema sísmico y el cimiento. Querían nivelarla, pero no se podía, porque si se forzaba, se iban a reventar otros muros. Así que lo que hicieron fue poner mejor al fondo, por donde está la Ovenia, un dique de contención para que la casa se recargara y no se siguiera yendo para allá, ¿no? Así que se detuvo a 80 centímetros. Esta empresa también es la misma, por ejemplo, que niveló la antigua Basílica de Guadalupe, que ahora es el templo expiatorio de Cristo Rey, allá en el Tepeyac, y también es la que monitorea los hundimientos de Bellas Artes, el Palacio de Correos, el Palacio Nacional, etc. Así que tienen mucha experiencia. Gracias a ellos logramos recuperar la consistencia técnica estructural de la casa y poder restaurarla. Por eso hubo la necesidad de subir un poco más el piso por el nuevo sistema sísmico que hay, que es muy similar al que tiene la Torre Latinoamericana. Hagan de cuenta que cuando tiembla nos ponen sobre las olas de Juventino Rosas y entonces estamos así, ¿verdad? Nada más que la casa ahorita ya no tiene a dónde pegar, porque justamente la banqueta esta del recinto negro que tiene alrededor es la actual separación del subsuelo y la casa. Se tuvo que hacer la zanja precisamente para que ella, cuando se moviera, la casa no tuviera dónde pegar, ¿verdad? Así que por eso, cuando tiembla, pues sí nos movemos mucho, pero no tenemos ese riesgo de choque, justamente que fue lo que sucedió en el sismo del 85. Hay que comentar que otro elemento que se tuvo que restaurar casi en su totalidad en la casa fueron las vigas de madera. Tan solo aquí abajo se restauraron 3.722 vigas de madera. Estas, por ejemplo, tuvieron que tener un permiso especial del INAH y la Semarnat porque son un árbol completo, precisamente por la longitud, y no cualquier parte del árbol, es la parte central del tronco, sobre todo para poder aguantar, por ejemplo, el piano, ¿verdad?, que está en este punto. Hay que comentar que, bueno, pues en toda la casa, planta de sótano, planta baja y planta alta, se repusieron un total de 9.742 vigas de madera, sobre todo porque casi toda la madera estaba podrida, como pueden ver en estas fotografías de la casa antes de su restauración. Hay que comentar también, por supuesto, que la restauración de esta casa, pues sobre todo se debe a la denuncia de nuestros vecinos de aquí del cuadrante. ¿Por qué? Porque en 2005 la familia Sosa quería vender la casa a una inmobiliaria, la cual tenía planeado hacer un condominio de interés medio, que equivalía a derribar el inmueble, sobre todo porque no tenía ninguna catalogación de monumento histórico ni monumento artístico todavía, así que con la mano en la cintura la podían derribar sin mayor problema. Hay que comentar que, bueno, pues los vecinos localizan por medio del editorial del libro a Catherine Blair, justamente la nuera de Antonieta, la esposa del hijo de Antonieta. Y bueno, pues vienen a ver lo que pasaba, y lo que hace Catherine Blair es acudir al fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, que en ese momento estaba comandado por la maestra Ana Lilia Cepeda de León. Justamente en ese momento la maestra Ana Lilia estaba realizando la restauración del centro histórico, justamente esa gran restauración que se hizo para meter cables de luz por abajo, arreglar banquetas, iluminar monumentos, etc. Lo que quería Catherine Blair es que parte de ese presupuesto se pudiera intervenir aquí para recuperar la casa del arquitecto Rivas Mercado, donde se hizo la independencia, pero ¿qué creen? Por un tema de burocracia no se pudo ejercer ese dinero porque todavía esta zona de la Guerrero no estaba dentro del perímetro B1 del centro histórico, precisamente, que lo protege como patrimonio de la humanidad. Bueno, al día siguiente la maestra Cepeda lo que hizo fue venir a visitar la ruina que ven en las fotos, pero se hizo acompañar por el cronista emérito de la ciudad, don Guillermo Tobar y de Teresa. Justamente gracias a la visita del maestro Tobar, se presionó al Instituto Nacional de Bellas Artes de que en menos de una semana se declarara la casa monumento artístico, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para declararla monumento histórico.
Gracias a ello, la inmobiliaria ya no tuvo la certeza legal de derribar el inmueble. Podía ser su edificio, pero con el inmueble, ¿no? Pero pues entonces ya no se logró hacer la compra, ¿no? Hay que comentar que, bueno, pues finalmente la Fundación Conmemoraciones, junto también con el gobierno del licenciado Alejandro Encinas, que estaba de jefe de gobierno interino, justamente con mitad y mitad, compran la casa precisamente a la familia Sosa, y es así como ya hay una certeza jurídica para que la Fundación Conmemoraciones pudiera emprender toda la recuperación en su primera etapa, la cual duró 11 años en concretarse, sobre todo por lo complejo que fue. Primero, el tema de la cimentación, la estructura, los materiales, traer los mosaicos de Europa, entre otros elementos, ¿no? Recordemos que a cargo estuvo el doctor en arquitectura Gabriel Mérigo Basurto, que ha restaurado monumentos como el Monumento a la Revolución, el Monumento a la Madre, el Castillo de Chapultepec, el edificio de la Secretaría de Salud de Lieja y Reforma, al igual que también el Museo Nacional del Virreinato de Tepoztlán, justamente el antiguo convento de San Francisco Javier, entre otros edificios. La arquitecta Sandra Hurtado también estuvo por acá, que también restaura monumento, y el restaurador de Lina, Luciano Cerillo, justamente que nos ayudó también con el tema de toda la mosaiquería y la decoración. Hay que comentar, por supuesto, que esto no hubiera sido posible sin la denuncia a tiempo de los vecinos de la colonia Guerrero. Si no, se hubiera vendido la casa y hoy tendríamos un condominio horizontal aquí, justamente, y se hubiera perdido, obviamente, un pedazo de historia más, no solo de la colonia Guerrero, sino también de la Ciudad de México, precisamente en este acto. Hay que comentar que en 2017, cuando ya se terminó la primera etapa, aquí en el patio principal, se hizo una ceremonia a la cual todavía alcanzó a llegar Catherine Blair, la nuera de Antonieta. Justamente, bueno, pues ella comentó que se sentía muy conmovida porque su libro dio frutos, sobre todo 3 elementos importantes. Primero, reconciliar a su marido con su madre por medio de la historia, porque el hijo de Antonieta era un niño de 11 años cuando ella murió. Así que bueno, pues hubo una situación ahí complicada de la relación madre-hijo más adelante, que fue subsanada más adelante amorosamente por Catherine Blair por medio de esta historia. También recuperar el epicentro histórico de todo esto, que es esta casa, y por supuesto la labor de Antonieta, que ella le dice en vida, de seguir adelante procurando el tejido social, que es precisamente lo que realiza esta casa precisamente entre semana. Nosotros abrimos al público general nada más sábado y domingo. Los demás días atendemos a grupos, justamente como ustedes, al igual que diversos programas sociales del Fideicomiso Centro Histórico, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad, varias alcaldías. Junto con la misma Colonia Guerrero realizamos diversos espacios, presentaciones en el lugar, y bueno, pues obviamente la casa sobre todo lo que quiere ser es un epicentro importante de convivencia, de comunidad, justamente atendiendo sobre todo a la población que tenemos de primera mano, es decir, nuestros vecinos. No nada más de la Guerrero, también hasta acá llegan nuestros amigos de Tlatelolco, de Santa María la Ribera, de, por supuesto, la zona de Tepito, Bondojito, La Morelos, el centro histórico, y bueno, pues siempre van a ser bienvenidos, recuerden, en esta casa. Y bueno, los chinos. Así es, bueno, la mayoría son chinos también por aquí, ¿verdad? Que también no se crean, ya han venido a las visitas guiadas también. Y bueno, pues aquí este retrato de la familia Rivas Mercado es el cual nos va a despedir también aquí en el sótano. Esta foto la tomaron aquí afuera, justamente. Aquí se pueden dar una idea un poco cómo es que hemos hecho los jardines, precisamente gracias a estas fotografías que nos ha prestado la familia. El arquitecto tenía un jardín muy tupido, no bien cortadito, no bien delineadito, porque es un jardín inglés, es decir, agreste, justamente, así es como lo tuvo el arquitecto. Obviamente nosotros lo podamos un poquito para que se pueda ver bien la casa, ¿no? Hay que comentar que en la foto, bueno, pues nos despide el arquitecto Rivas Mercado, junto a su hija Amelia. Aquí tenemos a Alicia, la mayor. Aquí arriba está el marido de Alicia, José Gargollo, los 2 hijos de Alicia, Lucha Rule de Rivas Mercado, esposa de Mario Rivas Mercado, el varón. Ellos, acuérdense que vivían en la casa del University Club, justamente, ¿no? Y, ellos vivían en la casa del University Club, y ellos, los Rule Rivas Mercado, vivían aquí en Eje Central, al lado de la Torre Latinoamericana. Hay un edificio que ahora es el Centro Cultural El Rule, justamente. Eso era propiedad de la familia Rule,
justamente de donde venía Lucha Rule, que se casó con Rivas Mercado. Entonces ahí eran las oficinas de los despachos Rule, pero hasta arriba estaba la casa donde vivió Mario con su esposa, justamente, ¿no? Y aquí está Antonieta. Y este que está acá es el marido de Antonieta, el inglés Albert Blake. Si se fijan, aquí ya estaban a punto de divorciarse, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque aquí ya le había quemado los libros a Antonieta. Entonces, bueno, pues ya Antonieta ya mejor se hace a un lado, ¿no? Y bueno, pues justamente en esta fotografía es como les damos a ustedes las gracias, no sin antes, si tienen alguna pregunta o algo más que deseen saber para despedirnos ya, ¿no? Díganme. ¿La familia Rivas Mercado tenía alguna relación con los Limantur? Ah, claro, sí. Con todas estas familias, digamos, de Abolengo o Valcornia, hubo mucha relación, precisamente con los Gargoyo que se casaron, también con los Torres Analí, por ejemplo, los Reyes del Pulque. La hermana del arquitecto Rivas Mercado, Juana Rivas Mercado, se casó con Ignacio Torres Analí, y la otra hermana, Leonor Carlota Rivas Mercado, con Javier Torres Analí, justamente. Entonces son familias que obviamente se fueron, pues es que antes era muy chiquito, ¿no? Y obviamente pues todo el mundo se conocía con todo el mundo, y entonces de ahí salían matrimonios. Entonces la familia Rivas Mercado se extendió muchísimo. Por ejemplo, los 28 de abril, cuando es el cumpleaños de Antonieta, nos pide la familia Rivas Mercado hacerles una visita guiada. Este año, por ejemplo, vinieron 92 descendientes de los Rivas Mercado, de tanto los hijos del arquitecto como de la familia del arquitecto de Nayarit. Unos no se conocían, aquí se vinieron a conocer. Entonces es interesante porque cada uno tiene una historia maravillosa. Entonces siempre que vienen yo me los agarro, ¿no? Me cuentan la historia y entonces yo la meto al guión y se las platico. Entonces obviamente el recorrido siempre se va actualizando, sobre todo gracias a que la familia nos sigue visitando, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hay que llevarlos a los machetes de Amparito. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Espero que hayamos hecho un magnífico viaje al pasado. Fue un gran gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias. Allá al fondo, donde está la tienda del museo,